en el iPhone 8. Y si ya también huele feo. Por favor, fuera Cabarro, en silencio. Buenos días, tengan todos ustedes. Favor de silenciar sus micrófonos. Vamos a empezar. A nombre de la Facultad de Medicina, doctor Alberto Romo Caballero, sean bienvenidos todos al seminario de casos clínicos, presentando en esta ocasión el segundo caso clínico de trastornos del equilibrio ácido-base. Y una vez más reiteramos que las discusiones de casos clínicos van a constituir una herramienta pedagógica fundamental en la enseñanza de la medicina, método que resulta atractivo y motivante para los estudiantes al acercarlos al entorno real profesional. Se entrena ante situaciones a las que seguramente se enfrentará una vez egresado. Tengo el gusto y el orgullo de presentar al químico Eduardo Rojas Tenorio, catedrático también de aquí de nuestra universidad, de nuestra facultad, con la asignatura de Bioquímica y Biología Molecular. Es químico responsable del área de serología infecciosa del Banco de Sangre del Hospital General Regional número 6 del Seguro Social, en Ciudad Madero. Y al doctor Merán Tabet Sandoval, egresado de nuestra facultad, R2 en Pediatría Médica en el Hospital Dr. Darío Fernández Fierro en el ISSSTE. Sean todos bienvenidos y al último estaremos en sesión de preguntas. Le cedo la palabra, Químico Rojas. Hola, buenos días, Química. No se ve la presentación. Sí está. Sí está. Ok, bueno. Voy a verla desde la presentación. Permítame tantito. Por favor, y vamos. Buenos días. Como ya me presentaron, soy el químico Eduardo Rojas. Actualmente doy al grupo E y al grupo F de primer semestre. Realmente les pido una disculpa porque yo no puedo ver la presentación, pero estoy siguiendo la presentación desde mi computadora. No sé que lo que estén viendo ustedes sea lo mismo que sea yo. Pero bueno, desde antemano les pido una disculpa por esto, son cuestiones técnicas y pues ni modo. Lo importante es platicar acerca del caso clínico
Vamos a estar trabajando 2 casos clínicos. Uno lo voy a estar platicando yo y el otro lo va a estar platicando el doctor. Y pues bienvenidos, ¿no? Como parte de la competencia que nosotros vamos a estar dando en esta sesión de casos clínicos, principalmente va a ser la de identificar, analizar e interpretar, pero correlacionar también la cuestión clínica con la cuestión diagnóstica, en específico de los procesos metabólicos y procesos bioquímicos, los cuales pueden ocurrir en trastornos ácido-base. Si bien es importante recordar, tengo entendido que hay alumnos de semestres más avanzados, pero no pierdan el enfoque. Es para alumnos de primer semestre, es para alumnos que van ingresando a la facultad y que sus conocimientos tal vez no sean tan amplios como los que ya pudieran haber adquirido ustedes o de semestres más avanzados. Es importante mencionar que ellos tampoco han llevado fisiología, no han llevado otras cuestiones, que también es relevante mencionarlas, pero simplemente nada más recuerden cómo estaban ustedes cuando ingresaron a la facultad y cuando veían estos temas, principalmente cuáles eran sus dudas y cuáles eran algunas interrogantes que se hacían con esto. Empezaremos por mencionar cómo es el caso clínico y empezaremos a hablar acerca de un masculino. Ese masculino es de 66 años, el cual va a ser referido de un hospital privado. Este hospital privado tiene diagnóstico o ya cuenta con un diagnóstico de SARS-CoV-2, pero ese diagnóstico no solamente se hizo con la clínica, sino también se hizo mediante una prueba, en este caso una prueba de PCR positiva. Tiene antecedentes de obesidad de grado 2, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial en tratamiento. Es referido principalmente a un hospital de segundo nivel por haber presentado 5 días de evolución. Durante estos periodos de evolución se registró que el paciente tenía hipertermia, la cual no estaba cuantificada, tenía malestar general, astenia, adinamia, cefalea, hiporexia, y que posteriormente se le agrega anosmia y ageusia. Sin embargo, inicia con tos seca y, ojo, se presenta algo que se llama un distrés respiratorio de leve a moderado, motivo por el cual se traslada a un hospital de segundo nivel de la zona. Si bien, nada más para poner un antecedente, porque el objetivo de esta presentación es ver el trastorno ácido-base que ocasiona en este caso el SARS-CoV-2, nada más es importante mencionar que el COVID-2 como tal es un virus de ARN. Ese virus de ARN es de cadena sencilla, proviene de una familia que en este caso viene siendo la familia del Coronaviridae, de una subfamilia que es COP y de un género beta. Ese virus como tal, conforme ha ido afectando a la población, la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como un agente altamente infeccioso y patógeno. ¿Por qué? Porque los factores de virulencia de este virus se pensaba al inicio de la enfermedad o al inicio de presentarse esas manifestaciones, principalmente en lo que es la provincia de Wuhan, China, que solo afectaba cuestiones respiratorias y que por eso no era tan necesario declarar pandemia. Conforme se fue expandiendo y la velocidad en la cual se fue expandiendo y ocasionando diversas manifestaciones clínicas, es por eso que la OMS ha ido declarando esta cuestión de pandemia. Se han hecho estudios y se han determinado, ojo, también es importante recalcar que no existen hasta el momento personas expertas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo estoy comentando está fundamentado en investigaciones, más no puedo decirte que sea el comportamiento típico de la enfermedad, porque si algo ha demostrado este virus es que no sigue de manera comportamientos típicos, sino que a un paciente le puede ocasionar esta cuestión, a otro paciente puede ocasionarle otra cuestión, y esto tiene que ver con cuestiones también de las comorbilidades. Esas comorbilidades, en este caso, nuestro paciente va a presentar obesidad, tenemos que tiene obesidad, que es un masculino. Bueno, estos son factores predisponentes a que una vez que nosotros nos infectemos con este patógeno, con este virus como tal, nos vaya a ser más propensos a que la enfermedad la adquiramos. ¿Por qué? Uno de esos factores vendría siendo ser varón,
ser mayor de 60 años. Si te fijan, son varias de las cosas que presenta nuestro paciente: tener obesidad, tener diabetes, en este caso también tener hipertensión. Si se fija, nuestro paciente tiene todos los síntomas, tiene todas las comorbilidades. Ahora bien, las manifestaciones clínicas típicas de nuestro paciente, que todo mundo hemos escuchado, es que nuestro paciente va, por lo general, cuando uno se infecta, empieza con dolores de cabeza, dolor de cuerpo, fatiga, ausencia o poco apetito, falta de olor, falta de sabor en las papilas gustativas. Bueno, si se fijan, son manifestaciones que también presentó nuestro paciente, como lo que son astenia, adinamia, cefalea, hiporexia, anosmia y ajusia. Tiene que ver con estas cuestiones. Cuando se traslada el paciente a lo que es al hospital del segundo nivel, los médicos que reciben este paciente observan los signos vitales. Si se observan los signos vitales, tiene una tensión de 144/87, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, una temperatura de 38 grados Celsius, una saturación de oxígeno de 88% y un destroxis de 400 miligramos. Ojo, aquí todavía no estamos analizando los parámetros que nos puede ofrecer el laboratorio, pero sí es importante ustedes como médicos que empiecen a observar con algo tan simple como son los signos vitales, cómo es que se encuentra el estado general de nuestro paciente. Si se fija, nuestro paciente está hipertenso, está con hipoxemia, porque si se fijan tiene una saturación de 88%, hipertenso por la TA, tiene frecuencia cardíaca un poco taquipnea, bueno, más bien no un poco, tiene taquipnea, tiene taquipnea por la frecuencia respiratoria, tiene alteración de la frecuencia cardíaca, lo que nos puede indicar que posiblemente nuestro paciente se encuentre hiperventilando. Tiene una hiperglicemia porque los valores de la tira reactiva, en este caso del destroxis, se encuentran en los 400 miligramos sobre decilitros. Ahora bien, estos parámetros que le pueden dar la siguiente, donde está la gasometría. Estos parámetros que nosotros observamos en los signos vitales son relevantes por el hecho de que esos son criterios que de primera instancia los médicos que reciben al paciente determinan que el paciente no ingresa a una sala o un piso general, sino que entran de manera directa a lo que es al servicio a la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos, los primeros estudios que le realizan, además de la química sanguínea, de los tiempos de coagulación, que, ojo, no están descritos en este caso clínico porque es algo que todavía los alumnos de primer semestre no han visto, pero es importante que empecemos a analizar cada uno de los estudios que poco a poco le fueron dando al paciente, que no fueron los únicos, pero sí es importante por la cuestión de la materia, en la cuestión de bioquímica, ¿no? Si nosotros empezamos a analizar y vemos, si recuerdan, cuando nosotros empezamos a ver los trastornos del equilibrio ácido-base, una de las cuestiones que nosotros observábamos en una gasometría, porque, ojo, esta es una gasometría arterial, muchachos, no una gasometría venosa. Recuerdan que yo les comentaba o se les comentaba en clase que tienen parámetros diferentes y que tienen Por favor, tiene el micrófono del Ángel Delgado, Marcos, por favor. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en clases y analizábamos estas cuestiones de los trastornos y veíamos que principalmente los parámetros que nosotros observábamos para determinar lo que en su momento en clase se les comentaba de que nosotros teníamos que ponerle un nombre y un apellido a nuestro trastorno? Tiene que ver con cuestiones principalmente de pH, cuestiones de dióxido de carbono, con cuestiones de bicarbonato.
pero ojo, también en este tipo de pacientes la cuestión de la presión parcial del oxígeno y cuestiones de lactato son relevantes porque también nos van a indicar ciertas cuestiones que está pasando en nuestro paciente. Si bien observamos en nuestra tabla nuestro pH, el pH como tal, si lo observan, tiene un pH de 7.07. Si se fijan, la referencia como tal es de 735, 745 cuando estamos hablando de gases arteriales. Entonces, observamos que los parámetros se encuentran alterados. Dichos parámetros son el pH principalmente, el dióxido de carbono y el bicarbonato. Y la primera pregunta del caso clínico sería, ¿cuál es el trastorno ácido-base que ustedes consideran que puede presentar este paciente? Una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria crónica con acidemia. ¿Alguien más? Una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria crónica con acidemia. Respiratoria. Ok, muy bien. La que sigue, por favor. Si bien, muchachos, lo que comentaron ustedes en efecto sí es una acidosis respiratoria, pero acuérdense que esta acidosis respiratoria también está alterada desde el punto de vista de la cuestión bicarbonato. Entonces, esto convierte a lo que es esa acidosis respiratoria en una acidosis respiratoria mixta. ¿Por qué mixta? Porque la cuestión también del dióxido de carbono, tanto del bicarbonato, se encuentran alteradas. Si se fijan ustedes, en esta cuestión, vemos que hay una disminución en la cuestión del pH. Entonces, es el nombre que yo les comento cuando le estamos dándole clase, le estamos dando el nombre. ¿Cuál es el siguiente apellido? Bueno, empezamos a observar los siguientes parámetros con los que cuenta nuestra gasometría y uno de esos parámetros es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono como tal nos va a indicar una hipercapnia, muchachos. Esa hipercapnia tiene que ver con la concentración de dióxido de carbono que se encuentra en el torrente sanguíneo, lo cual nos va a indicar el esfuerzo para exhalar, o qué quiero decir, eliminar ese dióxido de carbono proveniente de la respiración o de la inspiración. Si se acuerdan, yo les decía, nuestro paciente posiblemente se encuentre hiperventilando y bueno, con esta cuestión también nosotros podemos observar que sí, nuestro paciente al momento del ingreso a la terapia, nuestro paciente se encuentra Nuestro paciente se encuentra hiperventilando. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a inhalar más dióxido de carbono, pero no vamos a tener la capacidad de excretarlo como tal. Entonces se ve alterado lo que es la cuestión de la captación de oxígeno a través de la sangre. Si bien acuérdense que la cuestión metabólica también se ve alterado, esto nos quiere indicar también que el mecanismo de compensación, acuérdense muchachos que el mecanismo de compensación renal está muy relacionado con el bicarbonato y al tener este parámetro alterado nos puede indicar que también la cuestión metabólica, en específico la cuestión renal, también se puede ver alterada. Si bien tomemos en cuenta que estamos hablando de un paciente que tiene un diagnóstico de COVID, cuando los pacientes con COVID tienen diversos parámetros críticos que ustedes como médicos determinan que son relevantes, en este caso, este paciente tiene parámetros críticos, como uno de ellos vendría siendo la hipercapnia. Una de las decisiones que ustedes toman como médicos es de que los pacientes ingresan o requieren lo que es de cierta ventilación asistida. En este caso, el paciente tuvo que ser ingresado en una posición de cúbito en prono. ¿Qué quiero decir con esto? Boca abajo, mediante la ayuda de un asistente ventilatorio.
¿Qué pasa con esto, muchachos? ¿Por qué la posición de cúbito en prono? No sé si ustedes lo han escuchado, pero es bien común en este tipo de padecimientos o de este tipo de diagnósticos hablar de eso. Una de las razones del por qué ese de cúbito en prono tiene que ver con las cuestiones de presión transpulmonar y prácticamente también para proteger lo que es la función del corazón, en específico de la función del ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar con esta cuestión de la hiperoxemia que también se está observando? Bueno, tiene que ver ahorita, conforme estuvimos leyendo y conforme estamos revisando también los temas, tiene que ver con cuestiones de daño pulmonar, pero esos daños pulmonares, muchachos, no sé si les suena, también tiene que ver con cuestiones de producción de radicales libres. Entonces, esa afectación de los radicales libres que ocasionan la inflamación, porque, bueno, es importante también mencionar que en padecimientos como el COVID ocurre algo que se llama tormentas de citoquinas o de citocinas, dependiendo de qué origen leas el artículo. Bueno, estas tormentas de citocina como tal es una descarga de agentes proinflamatorios que pueden inducir mediante celularidades, pueden ocasionar lo que es en este caso necrosis o puede ocasionar lo que son apoptosis. En este caso, esta hiperoxemia está ocasionando esto en nuestro paciente. Por lo tanto, al tener nuestro paciente, no sé si recuerdan que cuando empezábamos a hablar del caso clínico decía que nuestro paciente tenía algo que se llama distrés respiratorio. Bueno, ese distrés respiratorio tiene que ver con cuestiones proinflamatorias, necrositantes, principalmente en las cuestiones de los alveolos pulmonares, lo que va a tender o que va a ocasionar en los pacientes lo que son la formación de microcoágulos o microtrombos. Esos microtrombos que ocasionan en este tipo de patologías van a ocasionar una obstrucción principalmente en los campos pulmonares o en los capilares pulmonares. Esa obstrucción pues también va a favorecer a que ese trastorno ácido base se vea más cargado hacia la cuestión respiratoria, pero sin olvidar también que tiene que ver con... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se la escucho. Sí. Ok, tiene que ver con cuestiones también de la patología o del por qué está pasando estas cuestiones con el paciente de COVID. Ok, la siguiente, perdón. La siguiente tiene que ver con tipos de osmolaridad. Esta cuestión del tipo de osmolaridad, empezamos a analizar los electrolitos y como vemos, tenemos lo que es la presencia de glucosa sérica, urea, creatinina, sodio, potasio. Si se fijan, hay alteraciones en los electrolitos. Si se acuerdan cuando veían cuestiones de metabolismo del agua, es importante ver las cuestiones de los electrolitos, pero aquí es algo que no hemos visto que tiene que ver con la cuestión de la glucosa sérica. La pregunta sería, ¿qué tipo de osmolaridad presenta este tipo de paciente o en específico este paciente? Está hiperosmolar. Hiperosmolaridad. Ok, muy bien. Sí, en efecto, no, la que sigue, por favor, presenta una hiperosmolaridad, pero también tiene que ver con cuestiones de estados hipertónicos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos la cuestión de la tonicidad del plasma, sabíamos que tiene que ver con la movilización de moléculas de agua o solutos a través de una membrana semipermeable? Si bien para el cálculo de la osmolaridad nosotros utilizamos una fórmula en la cual nosotros calculamos, o ustedes más bien, disculpen, ustedes como médicos calculan algo que se llama osmolaridad efectiva, que tiene que ver con la cuestión de los solutos que no penetran la membrana, en específico esa membrana, recuerden que tiene que tener la característica de ser semipermeable. Estos solutos, principalmente como son la glucosa, el sodio, son solutos que van a empezar a generar un gradiente osmótico. Por lo tanto, ese gradiente osmótico, en este caso, cuando veíamos cuestiones de deshidratación, veíamos que esta deshidratación es hipertónica y les comentaba que esa tonicidad o esa hipertonía tiene que nos va a indicar cómo se encuentra la movilidad de agua con respecto al líquido extracelular.
¿Qué pasa con esto? Recordemos que nuestro paciente tiene una hiperglicemia. Esa hiperglicemia tiene que ver con la cuestión de la diabetes. Por lo tanto, nuestro paciente, al tener una acidosis y una deshidratación principalmente ocasionada por el déficit de insulina, ocasiona que el sodio sea uno de los electrolitos que sea más importante empezar a valorar. Dale, la que sigue. Algo que se me pasó comentar, bueno, que va de la mano. Esta es la hemoglobina glucosilada de nuestro paciente. La hemoglobina glucosilada tiene importancia diagnóstica, recuerden, por el hecho de que va a ser predictor de una enfermedad. ¿Cuál sería y qué nos indica este valor de hemoglobina glucosilada en este paciente? La concentración de azúcar en la sangre. ¿Cuál otra? Diabetes. La concentración de azúcar de diversos mundos Okay. Indican la concentración de azúcar en el eritrocito y eso puede producir un diagnóstico de diabetes dependiendo del tipo de concentración de hemoglobina. Ok, la que sigue. En efecto, lo que comentaron ustedes nos va a indicar la circulación o más bien no es la circulación de azúcar, es más bien la afinidad que va a tener, acuérdense cuando les decía, va a tener la glucosa con la molécula de hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina también es afina a otras moléculas como lo que es el oxígeno, pero en este caso la glucosa va a tener afinidad con la molécula de la hemoglobina y de manera que a ustedes como médicos este es un marcador o es una prueba de laboratorio que es importante para el diagnóstico de la diabetes. Hay valores, o ustedes como médicos van a indicar que si un paciente es diabético, prediabético o normal. Es relevante este tipo de análisis por el hecho de que en México la población, bueno, según las estadísticas dice que en México una población mayor a 20 años, que eso quiere decir aproximadamente 8.6 millones de personas, y dice que tiene diabetes o indican las encuestas nacionales de salud que tienen diabetes, pero si se fijan, ustedes dirían, bueno, 8.6 de no sé cuánto, de 100 millones que somos como mexicanos. Bueno, realmente 8.6 sí es algo considerable por el hecho de que ustedes como futuros médicos se van a encargar de concientizar y educar a sus pacientes con respecto a este tipo de enfermedades. Ahora bien, no sé si ustedes sepan, pero mucho del presupuesto de salud se va en enfermedades metabólicas, que en algunas de ellas, dichas enfermedades metabólicas realmente se pueden corregir con dieta y ejercicio y no es necesario de llevarlo a grados tan extremos como la diálisis, hemodiálisis, entre otras. Si se fijan, esto nos va a indicar, o el parámetro que nos da nuestro paciente, es un parámetro elevado, que quiere decir que es un riesgo aumentado, que quiere decir que nuestro paciente tiene un mal control con respecto a sus medicamentos de tiempo atrás. Recuerden, o no sé si ustedes sepan, que en padecimientos con COVID puede haber pacientes que no tengan diabetes, pero cuando se les da la enfermedad o cuando tienen la enfermedad y evolucionan mal, pueden desarrollar diabetes y en algunos casos puede ser reversible y en algunos otros casos no puede ser reversible. Esto se debe nuevamente a la cuestión de las tormentas de citocinas o principalmente citocinas proinflamatorias, que esas van a ocasionar principalmente daño en las células del beta del páncreas, lo que van a ocasionar que se vean alteradas. Una de ellas, de esas enzimas que se ven alteradas, tiene que ver con, bueno, a lo mejor esto es más avanzado, esto es un poco más de biología molecular, pero tiene que ver con enzimas convertidoras de angiotensina 2, que en este caso también esa enzima como tal tiene que ver con cuestiones renales, con cuestiones cardíacas, y es relevante por el hecho de que este mal control que tienen
más la tormenta de citocinas, pues va a aumentar el riesgo a que nuestro paciente evolucione más. La que sigue, por favor. Después de esto empezamos a analizar un poco acerca de lo que es la biometría hemática. Dentro de la biometría hemática de nuestro paciente, ustedes pueden observar la cuestión de los eritrocitos, los leucos, la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas y la mioglobina. En base a estos datos, nosotros podemos darnos cuenta que se encuentran los leucocitos alterados, lo cual nos puede indicar algo como infección. Vemos que la hemoglobina se encuentra baja, como para ser varón se encuentra de 10.89, no tan crítica, pero sí baja. Entonces sabemos que nuestro paciente tiene anemia, que el hematocrito se encuentra bajo, también relacionado con cuestiones de la deshidratación o cuestiones de la anemia, y que las plaquetas pues se encuentran dentro del rango normal. Eso pues pudiera decirse que relativamente es bueno, siempre y cuando no se vea favorecido para la formación de más trombos. La mioglobina, acuérdense que tiene que ver con cuestiones del músculo, y si se fijan, esta mioglobina como tal se encuentra alterada. No sé si conozcan, pero en este tipo de padecimientos como el COVID como tal, existen algo que se llama rhabdomiólisis. Esa rhabdomiólisis tiene que ver con la destrucción del músculo, padecimientos, y según citan algunos autores, es de que pacientes con COVID pueden desencadenar rhabdomiólisis. Por eso es importante también, además de ver las cuestiones de la mioglobina, es ver la cuestión de la mioglobina sérica. También es importante ver la mioglobina si se encuentra presente en la orina, y ver cómo se encuentra la coloración de la orina, y checar la cuestión de la función renal, porque es relevante, porque en este caso estos pacientes empiezan a perder tonicidad muscular. No sé si alguien o ustedes conozcan a alguien en los cuales se vea después de haberles dado COVID, adelgazan o ven otra cuestión. Bueno, esto tiene que ver con que perdieron cuestiones de tonicidad, pero bueno, eso es como comentario. La pregunta sería, en base a estos resultados o estos analitos, sería, ¿cuál sería el comportamiento de la curva de disociación de la hemoglobina? Acuérdense, ya vemos que el comportamiento es del tipo sigmoide, pero a lo que me refiero en específico es el movimiento, si es a la derecha o si es a la derecha. Porque hay menos afinidad por el izquierda. oxígeno, porque existe una acidosis y el P50. A la derecha. Se desplaza a la derecha. A la derecha. Derecha. Porque hay una acidosis. Ok. Para la persona que dijo a la izquierda, ¿por qué crees tú que sea a la izquierda? ¿Hubo alguien que comentó a la izquierda? Porque se está llenando más rápido. No. Bueno, nada más para que lo tomes en cuenta. Acuérdate que una curva de disociación es una representación en la cual te va a indicar cómo es que se transporta en específico el oxígeno con la ayuda de la hemoglobina con respecto a otras biomoléculas. Esta curva va a representar un porcentaje de saturación de oxígeno en función de la hemoglobina, tomando en cuenta lo que es su presión parcial. Ok. Si había movimientos, unos movimientos son hacia la derecha y otros son hacia la izquierda. En este caso, el desplazamiento sería a la derecha, porque por lo que comentaron sus compañeros, hay la presencia de acidosis. Esa presencia de acidosis como tal, y si se fijan, no recuerdo cuál es el valor del pH del paciente, permítanme un tantito. El valor del pH del paciente es de 7.07. En este caso, factores como pH por debajo del 7.2 ocasionan que el desplazamiento sea hacia la derecha. Otro de las razones del por qué es un desplazamiento a la derecha, a lo mejor no te acordabas, pero tiene que ver con la cuestión del efecto Bohr.
hemos hablado nosotros acerca que nuestro paciente tiene COVID y ese paciente como tal ocasiona obstrucción en los capilares por la formación de microtrombos. Esos microtrombos como tal van a ocasionar que se aumente la concentración de dióxido de carbono y esa concentración de dióxido de carbono va a ocasionar, muchachos, que se libere la cuestión de los protones y esos protones van a aumentar a que se unan que se unan principalmente a la globina, no a la hemoglobina, y por lo tanto eso va a aumentar la liberación de oxígeno y va a disminuir su afinidad. Es por eso que el desplazamiento es hacia la derecha, ¿ok? La siguiente, que menciona los marcadores enzimáticos que indican lesión tubular. ¿Cuáles son o cuáles se les ocurren, muchachos? En base a los que... El CK es para cualquier músculo, el CKMB para el corazón y el cerebro, el DHL para lesión pulmonar y cardíaca, la TGO, TGP y fosfatasa alcalina es para lesión hepática. Muy bien. Si bien en efecto estamos viendo que en el riñón se observan analitos como la urea, el nitrógeno, la creatinina y las proteínas, son marcadores que nos van a indicar cómo se encuentra el estado renal. Si se fijan, el estado renal de nuestro paciente realmente es malo, por el hecho de que se acuerdan que en la acidosis también había una cuestión metabólica que se veía afectada. Bueno, lo comprobamos con los analitos que mencioné. Y vemos que el daño está ocurriendo también en el riñón. Vemos que la cuestión hepática también es medida a través de la TGO, la TGP, la LDH y la fosfatasa alcalina, y vemos que la cuestión hepática también se encuentra alterada porque muchos de sus valores se encuentran elevados. Si se fijan, tan solo la deshidrogenasa láctica se encuentra muy elevada, ¿no? Otro de las cuestiones, si se fijan, el corazón, en el caso del corazón, si bien las troponinas no se encuentran altas, lo que nos puede indicar que no está sufriendo un ataque, pero sí vemos que hay un daño, que sí vemos más bien que la mioglobina se encuentra elevada, por lo tanto es característico que en este tipo de pacientes, además del tejido muscular, que si se fijan también se encuentra alterado y esto se debe también a la cuestión que les he mencionado que tiene que ver con la cuestión de la rhabdomiólisis, de la destrucción del tejido muscular. Bueno, si nosotros, o más bien la que sigue, me faltó otra. Vemos el tejido sanguíneo. Si bien dentro del tejido sanguíneo los eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito y las plaquetas no son marcadores, pero sí hay otros marcadores que están relacionados con la sangre y que tienen que ver con la procalcitonina y la proteína C reactiva, que esos marcadores nos van a indicar sepsis y nos van a indicar también cuestiones inflamatorias. Podemos deducir que nuestro paciente tiene falla orgánica. Por lo tanto, este paciente realmente no tiene un buen pronóstico por el hecho de que la falla orgánica que está presentando y que nos está arrojando los diversos marcadores nos está indicando que realmente no está respondiendo favorablemente al tratamiento. Y ya por último, ¿qué vitaminas y oligoelementos se sugieren como profilaxis preventiva ante la infección del COVID? La vitamina D. El zinc y la D, vitamina la E. C, la E y la A. Y la C. En realidad no se ha demostrado con medicina basada en evidencia que ninguno sea útil, pero se intentó con vitamina C, D y zinc, pero ninguno tuvo alguna utilidad que se pudiera notar. Bueno, sobre el zinc, yo vi que en experimentos in vitro se ha demostrado tener actividad antiviral para inhibir lo que es la SARS-CoV ARN polimerasa, y pues también sabemos que el zinc tiene un papel regulador en la inflamación y también pues un papel protector y preventivo en estas cuestiones. Bueno, según... Ok, muy bien. Sí, en efecto hay cosas que no se tienen la certeza, y recuerden que cuando veíamos el módulo de vitaminas yo les comentaba que también vitaminarse en exceso puede ocasionar algo que se llama hipervitaminosis, pero bueno, hay artículos y hay doctores o hay recomendaciones más bien basadas en artículos en donde indican que, por ejemplo, el consumo excesivo de vitamina D cuando antes de infectarte indica que la tasa de mortalidad, si es que te llega a dar el COVID, ojo, ninguno de estos te va a decir
que no te va a dar, sino que cuando te dé, la probabilidad, y a lo mejor suena muy crudo, pero la probabilidad en la que tú puedas desarrollar algo desfavorable o puedes incluso morirte es menor. Si tú tienes alta ingesta de vitamina D, dicen que hay una probabilidad de muerte del 4%. ¿Qué quiere decir con esto? Que a nivel plasmático debe de tener 30 nanogramos sobre mililitros. Hay un 88% si tú tienes un 21 a 29 nanogramos y hay un 99% de mortalidad si tú tienes una concentración menor a los 20 nanogramos sobre mililitros. En el caso de la vitamina D, va a ayudar a favorecer en específico al virus la cuestión de la producción de citoquinas proinflamatorias, que esas citoquinas proinflamatorias van a inducir a lo que se conoce como la tormenta de citoquinas. Esas van a inhibir también la acción enzimática de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una de las enzimas que está directamente involucrada con la cuestión del COVID. En el caso de la vitamina C, pues sí tiene que ver con las cuestiones de antioxidantes, principalmente va a proteger a la célula del estrés oxidativo que van a generar las especies reactivas de oxígeno, y en el caso de la vitamina B12 ayuda a que el virus no se multiplique y que esta vitamina, al tomarse con otro oligoelemento, que en este caso vendría siendo el magnesio, más la vitamina D, van a ayudar a que los pacientes puedan desarrollar condiciones favorables que no les permitan utilizar asistencia ventilatoria. Por eso se recomienda que se consuman combinados. Y por último, el zinc sí tiene que ver con cuestiones de inmunidad nata y específica, lo que también va a ayudar a que la enzima convertidora de angiotensina disminuya lo que es su actividad y por lo tanto mejore lo que es algo que se llama el clearance mucoso, y también a que el daño pulmonar que pueda ocasionar, en dado caso que tu paciente se requiera una ventilación asistida, el daño ocasionado por eso, en este caso el zinc, va a favorecer a que no haya tanto daño. Bueno, hasta aquí mi participación. Continúo con la segunda presentación, que es la presentación del caso clínico del doctor. Gracias, químico. Hola. ¿Ahí ya me escuchan todos? Sí, se escucha. Sí, muy bien. Bueno. Bien, pues ya casi no me dejó nada por decir el químico, prácticamente ya dijo bastantes cosas. Y bueno, pero vamos a continuar y antes de entrar en el caso clínico, quiero hacer un paréntesis para agradecer a la Química Melba y a la facultad por invitarme a dar esta charla. Siempre que se pida el apoyo para la facultad, pues estaré gustoso de estar con ustedes. Yo también soy egresado de ahí, de la facultad, y pues aprovecho la oportunidad para decirles a todos ustedes, chicos, que están en la mejor escuela de Tampico para hacer su carrera de medicina. Si yo, que estuve en las aulas ahí sentado como burro de bioquímica, estoy hasta donde estoy ahorita, pues ustedes tienen un camino lleno de éxitos, estoy casi seguro. Y bien, entonces vamos a continuar. Esta clase pues es más para tratar de ayudarles a ustedes a identificar los trastornos ácido-base primarios. Los trastornos ácido-base primarios pues son patologías bastante frecuentes y que se van a topar casi todos los días durante su práctica clínica. De manera que ahorita desde semestres tempranos pues tienen que aprender, o todo médico por lo menos debería de saber leer una gasometría y deberían de identificar estos trastornos primarios. No es objetivo de esta clase ver una patología concreta. Realmente yo estoy en el servicio de pediatría. Vamos a ver un caso clínico pediátrico que realmente tiene mucha similitud con el de los adultos, pero el trasfondo de aquí, de este caso clínico, es que ustedes aprendan a identificar de qué trastorno ácido-base primario se trata. Como ya lo vimos anteriormente con el químico, vimos una acidosis respiratoria y ahorita vamos a ver
otro tipo de trastorno ácido-base primario que se presenta en una patología frecuente en adultos y en niños. Bien, de manera que tenemos acá el caso clínico, es un femenino, 13 años de edad, no tiene antecedentes de importancia, no se conocen con ninguna patología y acude al servicio de urgencias pediatría por presentar desde hace 24 horas dolor abdominal, vómitos de contenido alimentario, respiraciones rápidas, poliuria, además astenia y adinamia. Y en sus signos vitales a su llegada, pues se evidencia una tensión arterial de 100/60. La tensión arterial para una niña de 13 años, en esas cifras está completamente dentro de límites normales. Una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una temperatura de 37 grados Celsius, saturando al 97%, con un peso de 40 kilos y una talla de 141 centímetros. Antes de continuar con la exploración física, que es lo primero que debemos realizar en el servicio de urgencias, y el análisis de laboratorio, de gabinete, quiero saber qué opinan ustedes de este caso clínico, o qué opinan de esta paciente, o de los signos vitales. ¿Alguien que quiera participar? Pues podemos ver respiraciones rápidas y poliuria, lo cual me parece que ya nos está indicando cuestiones de cetoacidosis diabética. Bueno, eso parece ser. Ok. Además, ¿Alguien más? Ajá. Pues viendo en el caso dice que tiene aliento afrutado, lo cual también es característico de la cetoacidosis diabética. Ok, muy bien. Bueno, en esta diapositiva, antes de pasar a la exploración física, yo entiendo que ya leyeron el caso clínico y bueno, muy probablemente saben ya de qué se trata. Pero acá, en esta primer diapositiva, lo rescatable es lo que ya me dijeron dos de ustedes. Que O sea, bueno, hasta ahorita no podemos hacer diagnósticos gasométricos porque no tenemos todavía hasta este momento ningún dato de laboratorio, pero mencionaron dos cosas bastante importantes. La primera es las respiraciones rápidas, ¿sí? Una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, a no ser que sea un lactante, una respiración de 28 para un preescolar, para un escolar, para un adolescente y para un adulto, es una respiración rápida, ¿sí? Todo lo que sobrepase las 22 o 20 respiraciones por minuto, pues está aumentada. De manera que en esta paciente, pues sí, las respiraciones están aumentadas, ¿bien? Y otro dato importante que también ya me mencionaron es la poliuria. ¿Qué es la poliuria? ¿Alguien? El exceso de Es cuando hay orina. mucha presencia de glucosa, orina. entonces a través de la orina se excreta la glucosa, pero a su vez jala agua, entonces hay una deshidratación. Yo Okay. supongo Poliuria que la es- poliuria ajá. puede conllevar a una aminoaciduria o una glucosuria. Ok. Bien, la poliuria es prácticamente que orina mucho, ¿sí? Poliuria. Exceso de orina. ¿Por qué causa? No lo sabemos. Las causas de poliuria son muchísimas. Para este caso en particular, pues ahorita lo vamos a ver, es una alteración en la glucosa. Y lo vamos a ver, lo vamos a ir analizando más adelante. Pero hasta aquí tenemos entonces una paciente con poliuria, con respiraciones rápidas o polipnea y que tiene síntomas gastrointestinales. ¿Bien? Y que tiene alteración en los signos vitales. ¿Ustedes creen que el problema sea pulmonar? No. Renal. No. No. No podemos decir renal como tal, pero por los vómitos se puede determinar, se puede descartar que sea respiratorio. Muy bien. Además, no tiene, aparentemente, por saturación, por pulsioximetría, no tiene compromiso respiratorio porque está saturando al 97%. Toda saturación mayor de 94 en nivel de la Ciudad de México, mayor a 90 en otras partes del país que están a nivel del mar, por ejemplo, en Tampico, es completamente normal, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí ya dimos varios puntos importantes, ¿sí? de esta paciente. De manera, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hola. La que sigue, por favor, ingeniero Carlos.
Bien, gracias. Entonces, ahora sí, en la exploración física, tenemos una paciente hipoactiva, hiporreactiva, las pupilas no tienen problemas, isocoria, eso es que las pupilas están iguales, normoreflexia es que responden igual a los estímulos luminosos, la mucosa oral está seca, la faringe es eucrómica, sin exudado, sin descarga, el aliento es afrutado, cuello sin megalias, campos pulmonares se escuchan ventilados, sin presencia de agregados, o sea que no tiene estertores, no tiene sibilancias, está polipneica, tiene algo que se llama, que más adelante ustedes lo van a ver, que se llama respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una respiración rápida y superficial. Ajá. Y esto es característico en unos estados que vamos a ver más adelante. El precordio está normodinámico, es decir, el corazón no tiene soplos, no tiene alteraciones en el ritmo, y el abdomen no tiene datos de irritación peritoneal. Las extremidades son eutróficas para la edad y el llenado capilar está retardado. El llenado capilar en los pacientes, bueno, en todos nosotros es un marcador indirecto de estabilidad hemodinámica, de manera que si tenemos un llenado capilar retardado, pues nos habla de que potencialmente ese paciente pudiera estar deshidratado, ¿va? Y bien, entonces hasta aquí algo que quieran comentar de la exploración física. Pues que primero que nada el aliento afrutado, que es característico de la cetocidosis diabética, porque se quiere sacar la cetona que están, bueno, en los cuerpos cetónicos, y también la respiración de Kussmaul, ya que se está tratando de compensar esta patología, pero pues más adelante podemos ver que no se puede compensar del todo. Maestra internista, muy bien, excelente. Entonces, la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y superficial, y el aliento afrutado, que es característico, pues sí, de los pacientes que cursan con una diabetes o una diabetes descompensada. Bien. Y ahora sí, vamos a los datos de laboratorio, en donde ya podemos ir integrando diagnósticos. ¿Sí? Hasta ahorita tenemos un diagnóstico sindromático, un síndrome de dificultad respiratoria, un síndrome de dolor abdominal, pero no tenemos un diagnóstico nosológico hasta que tengamos pruebas complementarias, ¿bien? Pero estamos sospechando, pues hasta ahorita, de probablemente pues, un trastorno de los carbohidratos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Es que está un poquito lenta la red, pero sí lo está cambiando. Y no se determina el tiempo ni nada química, o sea, no me saca esto, ¿no? No, pero sí tenemos contado porque tienen clase. Pero el que se quiera quedar, pues puede quedarse. Ah, bueno, perfecto. Entonces continuamos. Bien, de manera que ya tenemos ahí una primera analítica sanguínea, ¿no? Vamos a pedirle a nuestro paciente una química sanguínea, una biometría hemática y posiblemente una gasometría. Una gasometría no necesitará ser esencialmente arterial, puede ser una gasometría venosa, lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. De manera que en este primer analítica sanguínea tenemos una química sanguínea, la primera, y dentro de la química sanguínea lo que se mide es primero la glucosa sérica. Ajá. En esta paciente tiene una glucosa sérica de 400 miligramos por decilitro, una urea de 20 miligramos por decilitro, una creatinina sérica de 0.7, un sodio de 131 milimol o miliequivalentes, como ustedes lo quieran llamar, un potasio de 3.1 y un cloro de 109 miliequivalentes por litro. Entonces, aquí algo que quieran comentar, ¿alguien? ¿Va a estar elevada? Ajá. Glucosa alterada. ¿Qué más? Pues puede que, bueno, por la creatinina se puede observar una posible descompensación renal porque ya el riñón ya no está filtrando bien la creatinina y se está aumentando en sangre, puede ser. También se puede ver que ya había como un antecedente de que la glucosa estaba elevada, entonces eso pudo haber causado también la cetocidosis diabética, ya que no se da instantáneamente. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es importante rescatar de aquí? Esto, lo principal es la glucosa. La glucosa está en rangos completamente elevados, ¿sí? Toda glucosa que esté por encima de 100 es una glucosa, o por lo menos por encima de 126 miligramos sobre decilitro, es una glucosa elevada. Conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, van a ver que hay 4 maneras de hacer el diagnóstico de diabetes. Ajá. Y una de ellas es con la hemoglobina glucosilada, otra es con una glucosa sérica al azar que supere los 200 miligramos sobre decilitro. De manera que en esta paciente, pues presumiblemente ya podemos hacer diagnóstico de diabetes con esas
esa sola cifra de glucosa al azar. Tiene una glucosa de 400 y está completamente elevado. Y el resto de los parámetros, la urea está dentro de límites normales, la creatinina y le pusieron que estaba fuera de los parámetros, sin embargo, pues realmente es una creatinina bastante normal para la edad, 0.7, está completamente normal. Es decir, que la función renal en esta paciente hasta el momento no ha sido afectada. El sodio sí está relativamente bajo, ¿sí? Está en 131 miliequivalentes o milimoles. Más adelante van a ver ustedes que en la cetoacidosis diabética, que es el caso de esta paciente posiblemente, cursan con algo que se llama hiponatremia. Hiponatremia es decir que el sodio está bajo, pero es una hiponatremia falsa, es una hiponatremia relativa. No es que realmente el sodio esté bajo, sino que la glucosa sérica, ¿sí?, que aumenta la osmolaridad en la sangre, como ya lo habíamos visto con el químico, hace que en el ionograma el sodio disminuya, pero no quiere decir que el sodio esté bajo. El sodio está normal, pero está disfrazado por la glucosa sérica. De manera que ustedes van a encontrar pacientes con cetoacidosis diabética con el sodio presuntamente bajo, pero esto no es una hiponatremia verdadera, de manera que no tienen que hacer correcciones de sodio. Pero bueno, esos son conceptos que van a ver más adelante. El potasio está relativamente bajo y el cloro está dentro de parámetros normales. Tal vez variaciones en 1 o 2 miliequivalentes pues no sean tan significativas cuando ustedes analicen muchos resultados de laboratorio. Bien, entonces acá tenemos una paciente con respiraciones rápidas, con respiración de Kussmaul, con aliento afrutado, con dolor abdominal y con intolerancia a la vía oral, además de una glucosa sérica aumentada, es decir, de 400 miligramos sobre decilitro. Con esto prácticamente ya casi tenemos el diagnóstico, ¿no?, de cetoacidosis diabética. Y lo único que tenemos que hacer es corroborarlo. Y el diagnóstico lo vamos a corroborar con un análisis de gases sanguíneos, es decir, con una gasometría. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Doctor, disculpe, en presencia de un aumento de glucosa, entonces no siempre se tiene que hacer la corrección de sodio, o sí, cuando hay presencia de glucosa sí se tiene que hacer la corrección. En este caso yo la hice, y pues sí, o sea, está disfrazado como usted dijo, pero había dicho antes que no es necesario hacer la corrección de sodio. Bueno, con hacer corrección de sodio me refería a tratamiento. O sea, tú siempre que tengas un paciente con una cetoacidosis o con una hiperglucemia, estás obligado a sacar el sodio corregido, que me imagino que lo utilizaste con la fórmula del sodio corregido, ¿no? Siempre debes de calcular primero la osmolaridad y luego calcular el sodio corregido. Pero en estos pacientes que cursan con cetoacidosis diabética, no tienes que hacer un tratamiento, es decir, no tienes que agregarle al tratamiento, a las soluciones no tienes que agregarle sodio, porque no es una hiponatremia real, es una hiponatremia disfrazada. De manera que si tú haces una corrección de sodio, pues vas a aumentar más el sodio y vas a causar edema cerebral o lesión por cizallamiento de los astrocitos. Pero me refería a la corrección por tratamiento. Si tú puedes hacer el cálculo, a sacarle el sodio corregido y estás completamente en lo correcto, pero no tienes que administrar sodio en estos pacientes. Ok, muchas gracias. Sí, bien, entonces ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Pues confirmar el diagnóstico, y esto es en lo que se centra esta plática, de que ustedes identifiquen el trastorno ácido-base primario. Aquí tenemos una gasometría. Les repito, en cetoacidosis no es necesario la gasometría arterial. En el caso anterior que vimos en el paciente con COVID, por supuesto que debe ser análisis de gases arteriales, porque ahí lo que nos interesa es ver la función pulmonar. Pero aquí no, aquí nos interesa únicamente ver el pH y el bicarbonato. Y pueden ser medidos en gases venosos, no necesariamente arteriales. ¿Ya? Entonces acá tenemos una gasometría en donde nos muestra un pH de 7.12, una presión de dióxido de carbono de 35, una presión de oxígeno de 75 y un bicarbonato de 11 miliequivalentes o 11 milimoles por litro. ¿Alguien quiere opinar algo acerca de la gasometría? Pues ya se confirma lo que es la acidosis metabólica ocasionada por la cetoacidosis. Exacto, es una acidosis. Bien, vamos a ir viéndolo entonces paso por paso. ¿Alguien sabe cuál es la definición de pH? Logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Es decir, que mientras mayor hidrogeniones hay, el pH, ¿qué le pasa? Va a estar más bajo.
Y mientras menor concentración de hidrogeniones, el pH, ¿qué le pasa? Va a ser Más alto. Va a estar más ácido. Exacto, excelente, muy bien. Mientras menor concentración de hidrogeniones, el pH tenderá a ser más alcalino, y mientras mayor concentración de hidrogeniones, el pH tenderá a ser más ácido. Esto aplica para toda sustancia, ¿sí? Para todo, para el agua, para todo lo que se imaginen. En este caso, pues estamos hablando de plasma, ¿no? O de líquidos corporales, de líquido intravascular, o de líquido sérico. Bien, de manera que el pH de la sangre o del plasma oscila entre 7.35 y 7.45. Valores que exceden 7.45 es un pH más alcalino, y valores que se disminuyen de 7.35 es un pH más ácido. Y se define precisamente así como lo dijeron, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, esta paciente, primero analizamos que tiene un pH que está con tendencia a la acidosis. acidosis o acidemia. Muy bien. Y después nos vamos a ver el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Bajo. Muy bien. Y después nos vamos a ver al dióxido de carbono. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Bajo. Muy altera. El dióxido de carbono, el CO2. Está bajo. Está bajo. O está... Bajo. De manera que tenemos un pH con tendencia a la acidemia, un bicarbonato bajo, lo que ya nos da un diagnóstico de acidosis metabólica, es decir, que el trastorno primario es renal. Entonces, si el trastorno es renal, ¿cuál será la compensación? Respiratorio. Respiratoria. ¿Y cuál es la...? Perfecto, es respiratoria, la compensación es respiratoria. Entonces, ¿qué traducción clínica va a tener en el paciente? La disminución del índice de la presión de dióxido de carbono. Una taquipnea, que es, pues, o polipnea, que es la respiración de Kussmaul. Así es, la respiración de Kussmaul es la traducción clínica de la compensación respiratoria del mecanismo renal primario. Perfecto, muy bien. Acuérdense que siempre que el trastorno sea renal, la compensación va a ser respiratoria, y si el trastorno es respiratorio, como lo vimos anteriormente, la compensación va a ser renal. Obviamente tiene sus límites, a veces no es posible compensar uno u otro. En este caso, pues sí, es una acidosis metabólica, que está tratando de hacer compensación con un mecanismo respiratorio. Y por último tenemos, ya para confirmar más el diagnóstico, tenemos datos en el examen general de orina, con un pH de 5.5 y cuerpos cetónicos y glucosa positivos en el examen general de orina, que usualmente no debe de existir. ¿Alguien sabe o ya han visto cuál es el umbral renal de la glucosa? ¿Glucosuria? Ajá, ¿cuándo existe glucosuria? ¿A partir de qué cifra de glucosa sérica? 170. Más o menos. Ajá, 180 es el umbral renal de la glucosa. Es decir, cuando tengamos una glucosa sérica mayor o igual a 180, el riñón va a empezar a tirar glucosa. Y esa es pregunta de ENARM. Así que ya les estoy regalando una para que pasen. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Y bueno, otra de los exámenes de laboratorio que podemos realizar, pues es una biometría hemática. No nos vamos a meter tanto en la biometría hemática, no les voy a preguntar absolutamente nada de aquí, únicamente ver que esta paciente tiene un poco de leucocitosis, bueno, una leucocitosis bastante franca, de 18,000, con 60% de neutrófilos, linfocitos de 40%, hemoglobina de 14, hematocrito de 41 y plaquetas de 302,000. Realmente, pues, esta analítica en este momento no nos ayuda para hacer el diagnóstico, únicamente es un estudio de rutina que estamos obligados a pedir en todo paciente hospitalizado. Pero esta leucocitosis pudiera indicar dos cosas, o que el paciente está infectado, o que está haciendo una respuesta metabólica al trauma, pero no vamos a hablar de eso ahorita, únicamente les dejo la presentación para que analicen los valores normales y nada más. La siguiente diapositiva. Y bien, ahora sí vamos a hablar un poco, no tanto de la fisiopatología. El diagnóstico, pues realmente sí es una cetoacidosis diabética,
ya lo hemos ido integrando conforme vamos avanzando en los casos clínicos. Primero, lo único que tenemos es la clínica y después los exámenes de laboratorio. Ya los exámenes de laboratorio y la clínica nos permitieron hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Y bueno, les presento esta, es una célula beta. Ya cuando lleven fisiología o en sus clases de fisiología posteriores lo van a ver. La célula beta pues es una célula del páncreas que se encarga de producir insulina por diversos mecanismos y por diversos receptores, de manera que la insulina es como una llave que hace que la glucosa, ¿sí?, se meta a las células, es decir, que no permanezca en los vasos sanguíneos y se meta a las células, a todas las células del cuerpo, a las células del cerebro, a las células musculares, al hepatocito, a todos lados, ¿sí? Esta es la insulina, es la llave para que la glucosa entre a las células, de manera que si tenemos una deficiencia de insulina, relativa o absoluta, pues va a causar una hiperglucemia, es decir, un aumento de concentración de glucosa en la sangre. Y esto es así a grandes rasgos, una de las fisiopatologías de la diabetes. La siguiente diapositiva. Entonces, al tener una disminución relativa o absoluta de insulina, en el organismo ocurren varios cambios metabólicos y uno de ellos, ya lo van a ver también más adelante en sus clases de bioquímica, es que aumentan los ácidos grasos libres. Al aumentar los ácidos grasos libres, como se ve en esta diapositiva, pues aumenta la beta oxidación de los ácidos grasos en el hígado, produciendo como residuos el 3-hidroxibutirato, ¿sí?, y el acetoacetato, que son cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienden a disminuir el pH, entonces si aumentan los cuerpos cetónicos en la sangre, eso es lo que aumenta, eso es lo que hace que el pH disminuya por concentraciones por debajo de 7.35, y además, como están muy aumentados en la sangre, pues se deben de excretar de alguna manera y se excretan también en la orina. De manera que la presencia de cuerpos cetónicos, tanto en sangre como en orina, nos dan el diagnóstico de cetoacidosis diabética. La que sigue, por favor. Esta es también una diapositiva de la fisiopatología, es completamente extensa, no nos vamos a meter en los detalles, pero lo que quiero que les quede bastante claro es que la cetonemia, ¿sí?, es parte importante de la fisiopatología junto con la disminución relativa o absoluta de insulina, ¿sí? Y de ahí que nos va a dar las manifestaciones clínicas en el paciente, que son la respiración de Kussmaul y el aliento afrutado. Y, por supuesto, pues la acidosis metabólica. ¿Ya? La siguiente. Y estos son la manera de realizar el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Son criterios meramente séricos o meramente por laboratorio. Una hiperglucemia mayor de 200 miligramos por decilitro con un pH menor de 7.3, un bicarbonato menor de 15 y la presencia de cetonemia o cetonuria, ya sea obviamente en sangre o en orina. Y si en caso de tenerla, pues la medición de beta-hidroxibutirato. No todos los hospitales tienen medición de beta-hidroxibutirato, pero los otros analitos sí los tienen, entonces pues la mayoría de las cetoacidosis se diagnostican con estos 3 parámetros que están en esta pirámide. La que sigue, por favor. Podemos pasar. Gracias. Y una manera de clasificarla es leve, moderada, severa, de acuerdo al pH y de acuerdo al bicarbonato. De manera que es una cetoacidosis leve con un pH de 7.3, un bicarbonato menor a 15, moderada con un pH de 7.2 y un bicarbonato menor a 10, y severa con un pH de 7.1 y un bicarbonato menor a 5. ¿La que sigue? ¿Es para grupo de criterios? La siguiente. Me voy a vengar de la pieza. Está lento el... Ya. Y bien, aquí otra vez lo mismo, ¿no? Lo que se trataba era de que ustedes identificaran el trastorno ácido-base primario, ya lo hemos visto, ya cuando vimos la gasometría,
vimos que había un pH disminuido, una PO2 normal, una PCO2 normal y un bicarbonato disminuido. De manera que se trata de una acidosis metabólica con compensación respiratoria. La siguiente. Bien, y yo creo que todo lo que hablamos de la clase se resume en esta tabla. Si pueden, tómenle captura de pantalla. Esta tabla les va a servir para todo, ¿sí? Y aquí se enlistan los 4 trastornos ácido-base primarios: la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. En donde vemos, por ejemplo, vamos a ver acá acidosis metabólica. El trastorno primario está en el riñón, ¿no? En el bicarbonato, es decir, que el bicarbonato está disminuido. De manera que si el bicarbonato disminuye, el pH va a disminuir. Y la respuesta compensatoria va a ser la disminución de la presión de CO2. ¿Y cómo vamos a disminuir la presión de CO2? Respirando más rápido, ¿sí? Como en el caso de la paciente. Acá, en el caso anterior que vimos, en el de acidosis respiratoria, vimos que el CO2 está aumentado, de manera que el pH va a disminuir y el bicarbonato como respuesta compensatoria va a tratar de aumentar. Pero los mecanismos compensatorios son limitados, como les he mencionado, no siempre van a compensar el trastorno ácido-base primario, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer el tratamiento. Bien, entonces esta es la tabla fundamental. Yo creo que es la que se tienen que llevar a casa para que ustedes, siempre que se les presente un paciente o siempre que se les presente una gasometría, aprendan a identificar estos 4 trastornos ácido-base primarios. ¿La que sigue? Y ustedes lo pueden buscar en internet también. Esto se llama nomograma ácido-base. Les va a servir muchísimo para su práctica clínica también cuando la tengan. De manera que ustedes pueden clasificar a su paciente, teniendo por un lado los valores de bicarbonato, y acá los valores del pH. De manera que si ustedes correlacionan el pH con el bicarbonato, pues su paciente va a quedar en algún punto de este nomograma. Y de manera rápida o práctica pueden decir si está en acidosis metabólica o en acidosis respiratoria, crónica, aguda, etcétera, etcétera. Este nomograma es práctico para la práctica clínica, pero no está exento de errores, pero sí es una manera rápida de ver si el paciente, qué tipo de trastorno ácido-base tiene el paciente. Como el que vimos hace rato, iría por acá abajito, en la acidosis metabólica. Bien, la que sigue, por favor. Y bueno, esta era la sesión de preguntas y respuestas, que yo creo que ya lo hemos hecho pues a lo largo de la presentación. ¿Cuál es su impresión diagnóstica referente al caso? ¿Alguien que quiera opinar acerca de la primera pregunta? Ya para casi terminar la clase. Fue de cetocidosis diabética y tiene acidosis metabólica. Perfecto, el trastorno ácido-base que presenta es una acidosis metabólica, y el diagnóstico o la impresión diagnóstica fue una cetoacidosis diabética. ¿Cuál era el mecanismo compensatorio? Respiratorio, por la respiración de Kussmaul. Muy bien, por la respiración de Kussmaul. Y la que sigue, por favor. ¿Alguien que quiera contestar esta pregunta? ¿Cómo se encuentra la osmolaridad plasmática en la paciente? Está ligeramente elevada, ya que tiene una osmolaridad de 299. 299, muy bien. Entonces una osmolaridad aumentada. Cada vez que sube la glucosa, ¿sí? La osmolaridad aumenta. ¿Cómo influye la hiperglucemia en la osmolaridad del plasma? Pues obviamente aumenta la osmolaridad, ¿sí? Y disminuye el sodio. Y creo que esta es la última diapositiva. ¿Alguien quiere comentar algo o tienen alguna otra pregunta? ¿O tienen alguna pregunta principalmente de trastornos ácido-base primarios? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de la cetoacidosis diabética, el GAP, yo calculé el GAP y el GAP fue de 14. No sé, o sea, es que yo no sabía cuáles eran los valores normales del GAP en una paciente, pues, niña, una infante.
Entonces no sabría si el GAP está elevado, porque se supone que en la cetoacidosis diabética se tiene que tener un GAP elevado, ¿no? Tiene que tener un anion gap elevado, sí. Usualmente ese anion gap que te salió a ti de 14, pues está prácticamente dentro de parámetros normales. Yo no calculé el anion gap, no planeaba hablarles de anion gap, pero sí, usualmente en la cetoacidosis el anion gap está completamente elevado, mucho más de los valores normales. Pero si te salió a ti en 14, está completamente normal, lo cual no debería, pero acuérdate que tenemos pacientes, no reglas. Pero ese anion gap que te salió está normal. Gracias. Gracias por su participación, doctor. ¿Quieren, por favor, prender todos la cámara antes de dar la constancia de participación a nuestros dos invitados para fines de tener evidencias y constancias de su asistencia, por favor? Todos, por favor, prendan sus cámaras. ¿Listo, Carlos? Bien, muchísimas gracias por su participación. El químico Eduardo Rojas, se le haré llegar personalmente su constancia por la primera sesión de revisión de caso clínico, así como al doctor Meruán Tabet, muy orgullosa de haberlo presentado y de haberme ayudado a adelantar los temas. No, al contrario, muchas gracias, Química. Y gracias a todos por asistir a la clase y pues sigan adelante. Mucho éxito a todos. Gracias. Por ahí en comentarios puse una encuesta, si me hacen el favor de contestarla antes de retirarse. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos en la tercera sesión. Bye. Gracias. Hasta luego. Luego, muchas gracias por esta sesión.